Bueno, Bueno, contame la historia. ¿Estás haciendo un libro estamos o haciendo un libro sobre Quique Barilari. y va a ser un libro Eh, impreso o Va una a ser cosa? un libro impreso y va a ser también una película Ah, que qué bueno. va a estar en la tapa del libro un código QR y la gente va a poder entrar y ver la película. Qué bueno, qué bueno. Y ya hemos Fantástico. grabado con Rodrigo Alonso, grabamos con Alicia de Arteaga y ahora con vos, Ajá. los Bueno. sobrevivientes de la época. Bueno, ¿por dónde querés que empiece, Pedrito? Empezá por el principio, ¿cómo lo conociste a Quique? Bueno, lo conocí en el año 58, cuando empezamos el tema del informalismo. O sea, nosotros nos reuníamos en un principio en el Chamberí, en un bar que quedaba en la esquina de San Martín con Córdoba, y ahí estábamos con Greco y Kemble, Chito Méndez Casariego, algún otro, y un día apareció este señor gigantesco con un impermeable que parecía más bien una sotana, el pelo engominado y unos gruesos anteojos de marco grueso, ¿no? Y con un vozarrón importante. Y ahí empezó nuestra amistad. Es decir, en ese momento estábamos formando el movimiento informalista y él inmediatamente se unió a la cosa, a pesar de que por lo menos yo no sabía qué es lo que pintaba. No sé si él sabía lo que pintaba, porque yo creo que muchos de los que se hicieron informalistas, eh, incluyendo a algunos que después quedaron como líderes del movimiento, como fue Mario Pucciarelli. Mario Pucciarelli nunca fue informalista, nunca, pero en ese momento le interesó el asunto y se unió a esta cosa que estábamos inventando. Y bueno, y Quique fue un tipo muy especial, muy importante dentro del grupo desde el punto de vista social, o sea, porque él nos reunía a todos. Era un tipo de extremadamente generoso, y por suerte tenía dinero como para hacerlo efectivo eso. O sea, invitaba a comidas en restaurantes qué sé 20 personas, una cosa así, y pagaba él todo. Y no solamente eso, sino cuando terminaba la comida, por ejemplo, a Kemble, que vivía en Martínez, lo mandaba con un remis, que también pagaba él. Y hacía una repartija con varios tipos. Ese era Quique, un tipo maravilloso. Y bueno, de- después participó en toda esta locura que fue el informalismo, cuando además de las pinturas que hacíamos, tratábamos de explicar qué es lo que hacíamos, y cada cual lo explicaba de una manera distinta. Y Quique, por alguna razón que nunca supe, siempre metía algún, algún filósofo católico, ¿viste? Como, ¿qué te puedo decir? Bueno, no sé, pero Santo Tomás, por ejemplo. Santa Tomás de Aquino, por ejemplo, él siempre metía a Santo Tomás. Y no sé bien por qué, porque yo nunca entendí muy bien qué tenía que ver con el informalismo Santo Tomás, pero era el discurso de él y lo hacía fantástico.
Como además lo hacía con mucha solvencia y con su vozarrón, todo el mundo quedaba satisfecho. ¿Y qué más te puedo contar de Quique? Y participaba de las muestras. Sí, claro, claro, era miembro del grupo. Y, y bueno, hizo, en ese momento, no era un gran trabajador, pero tenía dos o tres obritas interesantes, eh, algunas hechas con maderas pintadas, qué sé yo qué. Y bueno, y un día había una casa en Belgrano, en la calle Arcos, que se llamaba la casa, le decían la casa de los fantasmas, donde en la planta baja Torres Agüero tenía su taller, después había un salón grande, el living sería de la casa, qué sé yo, donde estaban un grupo de jazz que se llamaban los Jesters y que se juntaban todos los sábados y venían músicos, un escándalo era, porque había, por ejemplo, qué sé yo, cuatro trompetas, dos trombones, dos baterías, y tocaban todos juntos. Y la casa que había sido ya, no sé cómo se llama esto, pero la municipalidad había dicho que no era apta para ser vivida, estaba ahí que con todos los tipos, cuando se ponían a tocar todos juntos, se movía la casa entera. Y bueno, igual era lindísimo. En el primer piso estaba un tipo, creo que se llamaba Delfino, que después se fue a París y nunca más supe de él. Y había una señora, que se me va el nombre ahora, que le prestaba el taller a Greco. Y ahí en ese lugar, en el primer piso, es donde Greco hacía sus cuadros informales, que lo orinábamos entre todos, porque en ese momento había que, según era su fantasía, había que trabajar la materia y él quería materia orgánica. Y entonces por esa razón ya le hicimos pizza a todos los cuadros que tenía, lo cual no cambió para nada el cuadro, ni, o sea, fue divertido nada más, pero fue una práctica que abandonamos inmediatamente. Bueno, en esa casa, siguiendo un poco más para arriba, había un altillo al que se accedía por una escalera caracol sin baranda, de madera además, tenía algunos escalones flojos. Y ahí en ese altillo, Quique y yo teníamos el taller juntos. Y bueno, ahí es donde Quique hizo uno de sus cuadros más conocidos, que ha sido reproducido muchas veces. Y bueno, ese fue el rato que yo compartí con Quique, esa época bastante divertida. Eh, no sé, a ver, qué sé yo, hay tantas cosas que no se me... No, si querés preguntarme algo, por ahí me acuerdo de otras cosas. ¿Y vos cuándo empezaste con los techos? Con los techos, Sí. eso fue un par de años después, o un año después. ¿Cuánto duró el Fue en la casa de Gieso, porque Gieso, cuando se hizo la muestra cuando hicimos la muestra de informalismo en lo que era el Museo Sívori, que le prestaba sus salas al Museo de Arte Moderno, que había fundado Skirru recientemente y no tenía sede, hicimos esa muestra, que la primera vez que tuvimos un catálogo con prólogo y todo, que lo había hecho el propio Skirru, dedicado a cada uno de los expositores,
y bueno, uno alargadito de tapa negra. Yo creo que tengo alguno por ahí, pero en este momento no lo tengo a mano. De todos modos, en esa inauguración, Osvaldo Gieso hizo una recepción en su casa, una fiesta para nosotros. Me acuerdo que fue muy divertido porque él vino, yo había puesto el cuadro de las latas, por ejemplo, y uno de maderas, de troncos, y él vino a preguntarme si lo que yo hacía, lo hacía pure paté le bourgeois, que yo no sabía qué corno quería decir. Y entonces después fui a preguntarle a Greco, che, ¿qué quiere decir pure paté le bourgeois? Y bueno, él me explicó. Pero te digo esto porque era hasta qué punto era desconcertante lo que hacíamos y realmente era vanguardia. Y bueno, Gieso, que siempre fue el tipo que apoyó a todos los movimientos de vanguardia, el tiempo siempre estuvo firme al lado de todo el mundo apoyando. Este, Aún él estaba desconcertado con esa propuesta. Y esa noche hizo una recepción en su casa, en el cuarto piso del departamento de Callao y Santa Fe. Recuerdo que en el ascensor, cuando salía del ascensor, había dos caballetes y en uno había un policelo y en otro había un Noé. Eran dos tipos que nadie conocía en ese momento, ¿no? Pero se habían asegurado un lugarcito ahí en la recepción para los informalistas. Bueno, el asunto es que con Gieso hicimos amistad inmediatamente y un día se me ocurrió esa idea, porque yo había hecho unos murales para él. Él me había pedido un tipo que quería una especie de cosa mexicana, qué sé yo, y yo le hice algo con unos palos, no sé, una pavada tipo mexicana, y, y a la vez hice una propuesta mía que no tenía nada que ver con lo que el tipo había pedido y le gustó mucho. Y al final se hizo ese mural, el que yo había diseñado. Y entonces, gracias a eso, empezamos a trabajar mucho con Osvaldo. Y un día se me ocurrió, en ese lugar que estaba lleno de cuadros por todos lados, se me ocurrió por qué no hacer algo en el techo. Y él inmediatamente tomó la idea, me dijo, sí, metele, dale, vamos. Así que empecé a hacer el techo ese ahí, que además lo hice a lo Tarzán, porque subí a una escalera, ¿viste? Yo, claro, era un chico joven y que tenía agilidad y qué sé yo, y pude armar todo eso colgándome del techo. Bueno, los trabajos siguientes no lo hice de otra manera, haciendo maquetas, etcétera. Ese prácticamente no tuvo maqueta, fue hecho casi directamente ahí en el techo. Y, y bueno, y ahí después sigue. ¿Cuánto duró el informalismo? Y después cuando Gieso se mudó a San Telmo, se pudo agrandar mucho más y pudimos participar todos, porque había más espacio. Sí, bueno, Gieso trabajaba un arquitecto suizo que se llamaba Poi, no me acuerdo bien, un tipo fenómeno. Y tenía su estudio en el Bajo, enfrente a Retiro. Y bueno, yo iba ahí, trabajaba bastante con él, haciendo cosas, qué sé yo qué. Y un día él me dice, vení, vamos a ver esto. Y partimos en su autito a
San Telmo, un lugar que yo no conocía y en realidad nadie conocía, porque era un lugar muy como olvidado, esas semejantes casas fantásticas estaban usadas como conventillos. En cada una de esas casonas vivían, qué sé yo, 20 familias y estaban a 5 minutos del centro. Y Osvaldo dijo, bueno, acá tenemos el futuro. Y empezó a comprar, él tenía algún dinero, y empezó a comprar casas de estas viejas por nada, ¿viste? Algunas estaban semi demolidas, otras llenas de gente, y bueno, y compró una cantidad de casas importantes. Y ahí empezamos a rehacer algunas de ellas, reestructurarlas, y bueno, yo después me fui afuera, estuve 10 años afuera. Cuando volví, San Telmo era ya lo que es San Telmo ahora, ¿no? Pero eso lo hizo Osvaldo a puro pulmón. Y, y ¿Te fantástico. acordás también? Estaba metido en esa cosa de los arquitectos europeos, estaba Hermann Loos también, que Claro, trabajaba con Iomi, con Heredia y con Renard. sí, Hacían señor. separadores de ambiente. ¿Te acordás? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, eso pero corresponde a un periodo que yo no estaba acá. Yo sé que lo hicieron porque, bueno, he visto las cosas después, pero yo estaba en Europa, bueno, Estados Unidos, y bueno, también tiene un poco que ver con lo de Policelo. Después, esos separadores de ambiente. No sé quién Sí. empezó, pero es posible que haya sido Rogelio. Los Eran esas. separadores lo empezó, los separadores de ambiente lo empezó Hermann Loos con Heredia, con Iomi y con Emilio Renard. Pero era un Bueno, material perecedero que se destruía fácilmente y no queda nada de todo eso. Pues de claro. la misma No, manera que el biocosmos de Renard que se mostró en el Ditela, también están casi todas esas obras destruidas. Queda uno en el Museo de Bellas Artes de La Plata, en lo de Petoruti, pero en general están todas las obras que se hicieron con fibra de vidrio quedaron destruidas. bueno, sí, yo recuerdo cuando yo trabajé ya después, cuando volví de Estados Unidos, trabajaba con Osvaldo en San Telmo, y ahí tenían un par de obras, creo que una de las cuales, con las que él ganó el premio de Itela, este, ¿Quién es? Emilio. Y, pero también se iban deteriorando, y bueno, Osvaldo no era demasiado cuidadoso con las obras que tenía. Y yo recuerdo que una de esas formas maravillosas se la llevó un tipo de estos que compran cosas, no, un ropavejero, qué sé yo, sí, estos que andan con el carrito por la calle. Sí, Y, unos recicladores urbanos se llaman ahora. Antes se llamaban lilleras. sí, algo así. Bueno, sí, pero eso fue porque también Emilio era un tipo que era medio inventor y había cosas que las hacía como debía y otras que las inventaba. Y él inventó muchas cosas, algunas muy ingeniosas, pero algunas otras no del todo correctas y entonces por eso se deshacían por ahí, ¿no? Es decir, la cosa las cosas de plástica eh, pueden durar cualquier cantidad de años. Es decir, son las carrocerías de automóviles se hacen así que, pero él no sé qué, a lo mejor había un producto que no tenía y no lo incorporaba a eso, y
y por eso se fueron deshaciendo. Además, porque también es cierto, él no fue reconocido, como no fuimos reconocidos unos cuantos, porque estábamos más adelante de los críticos todavía no habían llegado ahí. Emilio fue un tipo, un genio total, que en otro país hubiera sido, qué sé yo. El problema de Emilio que se peleó con Glusberg y entonces no aparecía en el canon. Eso es lo que yo creo que le pasó a Emilio. No está en el libro gordo de Petete de Glusberg, el libro plateado no está, porque Mirá se vos, peleó. qué Escúchame, loco. y el arte destructivo, ¿qué pasó con el arte destructivo que hicieron el primero, lo hicieron en Bonino? Con el arte, la muestra del arte destructivo que está aquí, que también. Sí, Contalo. el arte destructivo, bueno, qué sé yo, fue una... A ver, nosotros, el motor de estas cosas era Kenneth, porque tenía un espíritu de una amplitud y una inquietud sin límites. Y nos reuníamos en su casa, en Martínez, su departamento, los fines de semana, inventábamos cosas, inventamos muestras de toda índole, entre ellas una que después se transformó en la Menezunda, porque originariamente era un laberinto que habíamos inventado entre todos. Me acuerdo que estaba Graciela Martínez, porque siempre me quedó la idea de ella, Graciela, que era la mujer de Antonio Seguí. Ella había propuesto que en el laberinto, que iba a ser de terciopelo negro, un tramo de él, hubiera guantes largos cosidos. Y del otro lado, gente que se metía los brazos dentro de los guantes y cuando entraba la gente los acariciaba, los pellizcaban. Era una de las propuestas para esto que después Sant'Antonín, que participaba de esto, se lo llevó a Marta. ¿Sant'Antonín era del grupo de ustedes? Claro, porque, bueno, porque era un protegido de Kenneth, de alguna manera. Kenneth le escribió cosas y qué sé yo qué. Sant'Antonín aparece en el año 60, junto con Emilio Renard, los dos, de la mano de Reuger, que ellos querían conocerme a mí porque habían visto las cosas en 3 dimensiones que yo hacía y les interesó la historieta esa. Y yo en ese momento estaba haciendo la colimba. Así que cuando yo los conocí disfrazados de soldado, este, y bueno, y ahí nos hicimos amigos, qué sé yo qué, y empezaron cada cual con su delirio. Por supuesto, el delirante mayor siempre fue Emilio, ¿no? Este, y, y bueno, después todos ellos se incorporaron al grupo. Es decir, era un grupo de vanguardia donde participaban no solamente informalistas, sino, qué sé yo, cualquier otra tendencia. Contá la muestra de arte. Y como nos reuníamos en el bar, ya habíamos cambiado, ya no el Chamberí, sino en el Moderno, y Chamberí había cerrado. Y en esas mesas nos juntábamos todos, porque de pronto a esas reuniones que hacíamos en Martínez, por ahí venía, ¿cómo se llama? El chico del grupo Espartaco, Charlie Espartaco. Carpani, Carpani también. por ejemplo. Claro. O sea que todo el mundo participaba, todo el mundo daba, algunos con más energía y
y otros menos, pero todos participaban de estas reuniones. Y ahí inventamos cosas como el arte espejismo, que se hizo una muestra, no recuerdo dónde, pero había que después creo que la cerraron, no me acuerdo bien, porque creo que Rogelio había hecho una caja con espejo, porque el asunto se llamaba espejismo porque había que usar el espejo. Era un poco primario. Pero el asunto es que vos mirabas por la caja de Rogelio y adentro había minas en bola, fotos de minas en bola y cosas así, y creo que la cerraron por indecente o algo así. Esa fue otra de las. Después hicimos una que se llamó Gato 63, no me acuerdo bien, y que era, bueno, el tema era el gato, era una propuesta de Antonio Seguí, y bueno, hicimos montonazos de ideas, y entre ellas surge la historia de el. Los cajones. No, Arte destructivo. La música. no, La idea del arte destructivo. del arte destructivo, ahí está. Lo que pasa es que estoy viejo, hay una neurona que se me traba a veces. El arte destructivo nace ahí y que fue una propuesta de Kenneth, por supuesto, que además él la escribió y la fundamentó muy bien. Y bueno, con eso nos divertimos, qué sé yo, 6 meses por lo menos, porque nos juntábamos para hacer toda clase de cosas destructivas, es decir, la música, por ejemplo, la música destructiva se basaba no había que hacer, ninguno era músico, salvo Kenneth que tocaba la batería, pero y tal vez alguno que tocaría la guitarra, qué sé yo, como Jorgito de la Vega, bueno, y había que evitar hacer melodías o ritmos, no podía haber un ritmo, ¿no? Sino que era totalmente todo lo contrario a la música, a lo que consideramos música. Y de eso salían cosas que parecían Stockhausen, ¿viste? No sé, unas cosas maravillosas. Por suerte hay grabaciones de eso. Y también de los poemas destructivos, por ejemplo, que tomábamos un poema cualquiera, no sé, de alguien. Además algunos eran en inglés, en español y qué sé yo. Por supuesto que los que estaban en inglés estaban a cargo de Kenneth. Y el tema era, por ejemplo, de un poema leer una línea sí y la otra no. Y había muchas combinaciones, o leer nada más que las vocales y cosas así. Y el resultado a veces era fantástico y otras eran desopilantes y qué sé yo. El asunto es que nos divertimos muchísimo. Y 4 años después, cuando yo gané la beca del British Council y fui al Royal College en Londres, llevé las grabaciones y fotos de la muestra, porque se hacía un simposio de destrucción en el arte. Y yo caí con estas cosas y no lo podían creer. O sea que me dieron poca bola igual. Yo siempre fui tímido y encima ir a Inglaterra, ¿viste? Con todo eso. Pero igual les dejé los testimonios, las grabaciones y todo eso que se pasaron en alguna de las reuniones. Ahí conocí a Yoko Ono, que estaba casada con un señor que se llama Anthony Fox. Tenía un hijo con él, antes de casarse con el Beatle. Sí. Y bueno. ¿Qué Ella más? era tipo, yo decía que ella era tipo velcro, se quedaba pegada. Velcro, como de velcro. Se quedaba pegada
a cualquier famoso. Bueno, yo creo que con John Lennon no sería muy difícil quedarse pegado, porque es un tipo excepcional, ¿no? Y sí, Y bueno, y ella era bastante fea, en realidad, ¿no? Era parecida. Como belleza japonesa, para nada. sí. Sí, Eran parecidos. me parece. Y bueno, Contá la muestra de arte destructivo de la muestra que hicieron. no sé. Decime, ¿y Quique participaba de todo? ¿Quique iba siempre y participaba de todo? No, de todo no, de algunas cosas sí, pero él, él estaba en no sé qué cosa de aduanas y trabajaba en algo de eso, que lo tenía bastante ocupado, por supuesto. Y aparecía siempre de noche más bien, ¿no? Es decir, el periodo que tuvo el que compartió el taller conmigo debe haber sido el momento de más involucramiento, diría, no sé si la palabra está bien. Ahora, cuando yo volví en 1970, él hizo una reunión en su casa y invitó a Kenneth, a Olga López, a mí y a Roger, no recuerdo quién más. Y ahí estaba trabajando en otra cosa, en nada que ver con el informalismo. Creo que su última producción son cosas figurativas, me parece. Yo no, la verdad que la última parte me la perdí. Bueno, Y, eso. y, y, y Chito Méndez Casariego también dejó el informalismo y se hizo geométrico. Chito Méndez Casariego, que era un tipo delicioso. Era también un chanta. Era un tipo muy inteligente, muy culto, era embajador y viajaba constantemente y estaba al tanto de lo último. Por eso es que cuando nos juntamos por primera vez, los que después seríamos informalistas, en en el Chamberí, ahí estaba Chito con Estela Ñube, que era su mujer, y ellos sabían de informalismo más que ninguno, sabían todo, con los nombres de los españoles, de Tapies, Millares, etc. Y después siempre estuvieron al tanto de cuál era la última. Y Chito dejaba de ser informalista y se ponía a hacer lo que venía después. Y lo hacía bien. Eh, y era lo mejor de Chito era que era un tipo maravilloso, de una simpatía increíble, muy inteligente y le gustaba mucho el alcohol. Nos juntábamos a comer, por ejemplo, y él siempre me ponía en la cabecera y bueno, se quedaba dormido 5 o 10 minutos, después se despertaba y seguía como si nada. Y era muy gracioso eso, ¿no? Ver cómo desaparecía de golpe y volvía eh, intacto, ¿no? Ese era Chito. Muy interesante. Y Hmm. Pucciarelli también se fue del país a Roma, Sí, ¿no? sí, Pucciarelli fue un antagonista, un gran antagonista de Alberto Greco. Este, Él quería ser el líder de la cosa, pero para mi gusto, Pucciarelli nunca fue informalista. Lo que hizo fue una cosa
sí, muy estética, muy refinada, qué sé yo. Y él tenía era un tipo alto, este, tenía una facilidad para hablar. Me acuerdo que en esas épocas la disputa era entre Greco y él. Cada cual contaba sus cuentos. Y los cuentos que contaba Alberto eran, qué sé yo, sobre la tía Ursulina y el caracol que había nacido sin casa, que se llamaba Pilín Plín, y cosas así que él las hacía fantásticas, inventaba las cosas constantemente. Y Mario contaba unos cuentos, qué sé yo, ya no me acuerdo. Pero la competencia entre ellos dos en cualquiera de las reuniones que se hacían con los informalistas era desde el momento en que se sentaba. Me acuerdo que Kenneth se cagaba de risa con eso. Este, a Kenneth no le gustaba ninguno de los dos. Nunca fue un partidario de Greco. Este, entonces, Greco, como todo gran artista, tenía sus admiradores y sus detractores. Y había muchos que estaban en contra de él, cosa que a mí me sorprendía, porque para mí era una especie de semidios. Greco era el artista, no sé. Y, y bueno, qué sé yo, esas cosas. Entre el grupo había bastantes celos entre nosotros. Por supuesto que Kenneth escribía en el Herald y hacía unas críticas que muy divertido, porque por el empleo mismo estaba obligado a hacer críticas sobre las muestras que había en ese momento. Y había veces que no sabía qué decir porque no le interesaba para nada. Y entonces yo estaba bastante seguido con él y me contaba y me leía una crítica que no decía absolutamente nada, pero era como media página de palabras que no decían nada. Y él le divertía muchísimo hacer eso, ¿no? Este, era un ejercicio de prosa y de inteligencia. Bueno, Kenneth era un tipo fantástico. Es increíble Sí, cómo en tus palabras encuentro también mi historia todo el tiempo, porque yo en ese grupo no participé, pero participé en varios grupos muy parecidos, claro. donde de delirio constante, sin parar. Claro, claro. Y sí, bueno, es la característica de los artistas, que es delirar, ¿no? Es decir, y bueno. Bernie decía, un artista son 3 interlocutores y 2 livings. O sea, que si tenías 3 interlocutores y estabas en 2 livings, eras artista. Y de alguna manera es muy interesante lo que se logró y vos tuviste que ver, me acuerdo de tu casa de la calle Libertad y Corrientes también. Sí, el edificio El de, edificio, Corri- sí. de Corrientes y Libertad. Sí, bueno, Sí, y eso también ahora lo le hice. quitaron el color, pero igual sigue siendo muy interesante. También lo hice con Gieso. El edificio Sí. lo hizo él y me dijo, bueno, quiero hacer esto. Mi,
mi proyecto original había sido, cada piso era una bandeja independiente de las otras. O sea que la forma de cada piso tenía que ver con el exterior. No sé si me explico. Pero Sí, después, por razones de constructivas. económicas, se hizo un paralelepípedo, qué sé yo, un edificio rectangular, y a eso se le pegaron las salientes, los bordes, todas esas cosas. Que no es lo mismo. Pero bueno, igual quedó lindo. Y cuando vino este tipo de la revista Tomus, el italiano este, que no me acuerdo el nombre, se lo llevaron a verlo, y él dijo que era una alternativa para lo que se llama el curtain wall, y le encantó. Le hizo un artículo, lo, lo publicó a doble página, y qué sé yo qué. Fue un lindo trabajo. Pero son esos laburos que a mí me han costado bastante hacerlos, porque no es que yo llegaba y decía, buena, voy a hacer esto. Había que luchar y convencer al cliente, porque por lo general eran cosas fuera de serie, eran distintas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo hice una casa en la calle Perú, en Acasuso. Hay una calle que se llama Perú, que baja hacia el río, donde está ahora, creo que había una playa que se llama Playa Perú. Y bueno, Perú yo Beach. diseñé Perú Beach, exactamente. Y diseñé una casa que tenía también con Gieso, por supuesto. Lo que pasa con Gieso es que a él le encantaban las cosas, pero después el tema económico lo resolvía de otra manera, ¿no? Y siempre en detrimento de la idea original. Pero bueno, no Claro. me puedo quejar, porque después de todo, lo que hice fue gracias a él. Pero la idea de la casa era que no hubiera muebles, que los muebles eran la misma casa. O sea, de manera de que el piso se hundía y después surgía de nuevo, y uno se sentaba ahí, una mesa con sillas alrededor. Pero todo eso estaba dado por el piso, lo mismo que las paredes hacían huecos y cosas, y eran con bibliotecas o ese tipo de cosas. Esa casa se hizo, tenía un tobogán que en esa época era totalmente novedoso. Ahora hay por todos lados, los chicos, los peloteros, qué sé yo qué, hay de esos toboganes tubulares. Pero en ese momento no existían, y había uno que iba desde el segundo piso hasta planta baja, donde estaba la pileta, y metías ahí y caías en la ¿Sigue pileta. existiendo esa casa? La casa está, pero la cambiaron toda. Le Ah, sacaron todo lo que, o sea, adentro debe ser una casa común. Este, sí, no duró mucho tiempo. Es lo que me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, el techo ese de la casa de Gieso, de Santa Fe y Callao, cuando Gieso se muda y se va a vivir a San Telmo, vende el departamento y lo compra un señor que era pintor, no me acuerdo el nombre, pero era un tipo más o menos conocido. Y está chocho con el techo, que sé yo, incluso se hizo una película de María Luisa Bember, la señora de nadie, que se filma ahí en ese lugar, y sale, en la película sale todo un paneo del techo y qué sé yo qué. Que por suerte hizo eso porque es lo único que queda. Porque después este señor vendió el departamento, lo compró una señora que dijo que era decoradora y que ese no era su estilo, y entonces lo tiró.
y así nos quedamos sin ese techo. Y en la casa de Romero Brest. El de Romero Brest, bueno, yo hice la maqueta del techo de Romero Brest cuando vino Alfred Barr Jr., que era el fundador del MoMA, y le encantó la propuesta, y Romero le regaló la maqueta, y él se fue con su maqueta al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y lo presentó ahí en lo que se llama Board of Trustees, que es, no sé cómo se llama en español, qué sé yo, el comité de bienvenida. No sé. Y mostró la maqueta, y bueno, gustó, porque ellos tenían que decidir si el museo la aceptaba o no. Bueno, la maqueta gustó mucho, y estaba Philip Johnson, que en ese momento era uno de los arquitectos más importantes del mundo, ¿no? El que diseñó el edificio Seagram, y bueno, y él dijo que era una propuesta insólita, que nunca había visto, y qué sé yo. Y después, cuando yo estuve en Nueva York, fui a verlo, porque por supuesto quería conocer al semejante tipo, ¿no? Y bueno, me atendió bárbaro, estuvo muy lindo. Ese es el techo. Y Romero Brest, ese techo, cuando él se muda a Punta Indio, que este chico Jiménez le hace Jiménez. sí, le diseña la casa en Punta Indio, él dona mi techo al Museo de Bellas Artes. Y por supuesto lo pusieron en el sótano, que el sótano debe ser una especie de catacumba, qué sé yo, río subterráneo. Impenetrable. Sí, y está ahí, permanece en ese lugar no sé cuántos años, hasta que un día estaba Jorge López Anaya, y alguien le dice, che, en el sótano está esto, que no sabemos qué es, podés verlo. Bueno, Jorge dice, pero esto es un techo de Wells. Y bueno, estaba hecho pomada, por supuesto, porque ese techo estaba hecho con tela, con lona con tiza y cola y pintura, etcétera, para endurecerlo, ¿no? Y con color, etcétera. Y la humedad se había transformado en una pasta siniestra. Bueno, lo sacaron, lo llevaron arriba, y las paredes eran de aglomerado, o sea que también estaban hinchadas, y no servía. Y me llamaron para ver si lo podría restaurar. Y digo, no, esto no se puede restaurar. Hay que hacerlo de nuevo, no hay ningún problema, yo lo hago de nuevo. Y no, pero parece ser que hay una historieta de los curadores, restauradores, que no se puede, que tiene más valor el objeto hecho pomada viejo que uno nuevo. Para mí lo importante de todo eso es la idea. Eso es una estupidez de los tipos estos, porque uno no inventa antigüedades, sino que uno es un creador de nuevas propuestas, y la propuesta era el techo, y yo podía rehacerlo. Pero bueno, ahí está, todavía están dando vuelta a ver si lo van a arreglar o no. Sí. Escúchame, y si vos tendrías que decir qué va a quedar de todo este movimiento informalista y cómo lo ves aquí que dentro de este grupo, ¿qué dirías? Mira, el movimiento informalista, hay unas líneas que escribió Greco que son bastante dilapidaria, no sé qué, bueno. Lapidaria. Que dice, yo quería un movimiento fuerte, qué sé yo qué, y me entregaron esta cosa.
O sea que el informalismo que empezó con mucha fuerza, mucha bronca, muchos dientes apretados, terminó siendo un cataplasma, ¿viste? Una cosa, porque al año siguiente todo el mundo era informalista. Había tipos que nunca en su vida habían agarrado un pincel y se Nicolás pusieron a hacer. García Uriburu. Nicolás García Uriburu. Nicolás García Uriburu, no, no lo sé. No, no Sí, sí, sé. yo he visto cuadros informalistas de él. Puede ser, He sí, visto, sí. sí, Bueno, pero Nicolás era un artista, es decir, sí. no sé si era. López Anaya también. López Jorge Anaya, López claro. Anaya también después destruyó todos los cuadros, pero Pero él claro, también. pero hay otros, Pedro, hay otros tipos que yo ni me acuerdo los nombres y tampoco mejor no recordarlos, pero tipos que hicieron una muestra nada más en su vida. Sí. Mira, por ejemplo, no quiero hablar mal de él, pero este señor que fue presidente debería estimar, ¿cómo se llama? Bueno, lo tengo en la punta de la lengua. El, bueno, que era presidente de Veristimar. Y él también se puso a hacer informalismo, hizo una muestra. Y después nunca más pintó. Pero había, por ejemplo, uno que se llamaba Gianferro, ahora me acordé de alguien. Gianferro, buen tipo, pero él hizo una muestra de informalismo. Por eso, al año siguiente, todo el mundo era informalista y la gente estaba harta de ver manchas y cosas así. Y bueno, nosotros dejamos de. Yo ya me había ido hacia el volumen, estaba haciendo mis techos, etcétera, y otros tipos hicieron otras cosas, como, bueno, Greco hizo el Vivodito, etcétera. Así que fue muy importante porque abrió una puerta de una patada más bien, ¿no? Eso fue un patadón, se abrió la puerta. Pero después por la puerta se coló todo el mundo y esa fue la destrucción también de lo que habíamos hecho, ¿no? Igual creo que la historia del arte argentino no sería la misma sin el movimiento informalista, Yo porque, también pienso eso. como decía, Pienso Pienso que eso. más que nada fue una especie de puerta que abrió hacia el delirio. O sea que exactamente, todo lo que era delirio se aceptaba como arte. tal cual, tal cual. Y bueno, y después hay cosas que suceden, viste, que son muy extrañas y no sé si se pueden explicar, pero hay momentos en que se juntan algunos tipos y pasa una cosa mágica, ¿no? Porque el, el, la cosa de Gieso, que Gieso se metiera con nosotros, no sé cómo se puede explicar. Claro, se puede explicar de la forma más sencilla, pero yo creo que hay otros ingredientes que a mí se me escapan y que hacen que eso sea algo, momentos excepcionales. Osvaldo fue un tipo que sin él no hubieran ocurrido muchísimas cosas muy hermosas. Este, fueron, y bueno, qué sé yo, lo mismo pasó con el informalismo, ¿no? El informalismo es lo que posibilitó cierto tipo de cosas. Fueron esos momentos, ¿no? Es decir, hubo otros, recuerdo, qué sé yo, otros movimientos que ya creo que la gente ni se acuerda de ellos. Había uno que se llamaba el tiempismo. Sí. Quique decía Amigo un de cuadro feo Giro y otro era. lo mismo.
Federico Un Martino amigo se de llamaba. Esquirru era el famoso pintor tiempista, era un amigo de Rafael Esquirru. Sí, ¿cuál dijiste? El No me amigo de acuerdo Esquirru. el nombre, pero era un amigo de Rafael Esquirru, que era el tiempista, el Bueno, pintor tiempista. Ujú. Tiempista. bueno, es el que yo te digo, Federico Martino. Más Federico Martino, sí, señor. Y Quique decía, un cuadro feo y otro lo mismo. El tiempismo. Sí. Y bueno, como Y eso, que sí, tenía eso de que, además de todo, introdujo el sentido del humor dentro de lo que era el arte, porque era un jodón interminable. sí, claro, claro que sí, seguro. ¿Y qué? Sí, un tipo bárbaro. Bueno, te digo, en una época así, cuando los primeros días del informalismo, todavía no habíamos hecho ninguna muestra, pero sentíamos la necesidad de hacer de tener un sustento eh, literario, Teórico. digamos, una teoría o algo así. Y, y entonces tratamos de interesar a distintos críticos. Por ejemplo, había uno que se llamaba García Martínez, que era un tipo fantástico, Sí, Gordito. el que gordito. se le movían los dientes postizos. Sí, sí, sí. Bueno, el petizo nunca entendió qué carajo era el informalismo. Y al final, pero fue muy lindo, y un día lo echamos. Sí. Después, ¿quién más? Hubo dos o tres. Terminamos con Enrique Ramallo. Sí, No sé si te acordás, un crítico, no sé cómo dónde no, que escribía, era de la prensa. Ramallo era de la prensa, de la del diario La prensa. Prensa. Sí, sí, De la sí. famosa Bueno, anécdota de Manucho cuando le dijo, te presento a mi sobrino. El año claro, pasado fue el sobrino mío, me acuerdo perfecto. Que era Ramallo, que era el crítico de la prensa. sí, 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 claro. Bueno, ahí terminamos con él como teórico, digamos, del movimiento. Pero en realidad todo se resolvió con Esquirru, porque fue él el que escribió el catálogo y después de eso el movimiento se disolvió. Eh, pero sí, fue divertido eso. Y sí. Y ahí es donde Quique hablaba de Santo Tomás de Aquino todo el tiempo. Y la hermana de Quique era monja. Por eso Claro, Greco se disfrazaba de monja. no, Greco nunca se disfrazó de monja. Va, para una Yo tengo foto, la foto con un para una cigarro. foto. Pero él hizo las monjas, hizo la exposición en la Galería Pizarro, porque la vieja Pizarro era compinche y cómplice de varias cosas, ¿no? Es decir, fue la primera vez que nos peleamos todos fue por culpa de ella, porque íbamos a hacer, ya teníamos la fecha y todo, íbamos a hacer la muestra, y ella hizo una muestra antes que la nuestra, de contrabando, y nadie se enteró hasta el día que inauguraron, donde estaba Greco, Pucharelli y los Méndez Casariego y Estela, los cuatro. Y bueno, nosotros nos agarramos una bronca terrible porque ellos se cortaron solos y, y se mandaron esa muestra. Eso fue todo un invento de la Josefina Pizarro. Como Y sí, también lo de la muestra de las monjas, que nosotros después nos disfrazamos de monja y fuimos al día el día de inauguración, y entramos
todo vestido de negro, Como informales. que no se nos veía la cara, por supuesto. El día de la muestra del informalismo. No, el día de la muestra de las monjas. De las monjas mismas. De Greco, en la Galería Pizarro. Ah. Y todo el mundo que estaba lleno de gente, todos se quedaron todos pasmados, que nadie decía ni una palabra. Y nosotros dimos toda una vuelta en la muestra y salimos por la cosa. Y me acuerdo que Quique tenía sus tenía vestidos y cosas de algunos tías o la hermana, abuela, ¿no? Viejos, ¿viste? Estas cosas. Y no eran de géneros negros, ¿viste? Unos vestidos antiguos. Por eso nos disfrazamos de monjas con eso. Y fuimos ahí a hacerle. Y después, no sé si alguna vez se enteró Greco de que habíamos sido nosotros. ¿Ah, no? No. Porque la muestra que hay ahora en el museo de arte moderno, hay varias fotos de Greco vestido de monja, sí, con un cigarro. Sí. Sí, bueno, pero eso no, yo por lo menos, no, yo vi sí, por supuesto conozco las fotos, pero no creo que lo haya hecho público, por lo menos no lo recuerdo, salvo que haya sucedido en España. Es posible que lo haya hecho en España. Bien. ¿Y hay algo de lo que te gustaría hablar que no hemos hablado hasta ahora? ¿Qué sé yo? Me doy cuenta de que mi vida ha sido bastante larga y he hecho tantas cosas. Y casi siempre todo el mundo se entra en ese periodo del arte destructivo y del informalismo. Y luego lo que pasó después, que fue mucho, ya casi ni me acuerdo, porque he hablado tanto del otro que de esto ya me voy olvidando. Pero sí, tengo... Mi época de Nueva York fue divertida, por ejemplo, porque yo era amigo de Alcides Lanza, por ejemplo, que fue uno de los músicos del Ditela, alumno de Ginastera, y era un tipo fantástico. Alcides era un musicazo. Yo soy escuchador nomás, no, obviamente no soy músico, pero me parecía genial. Y entonces estaban el grupo de músicos y algunos de ellos, unos cuantos de ellos, músicos norteamericanos, qué sé yo, habían estudiado con Ginastera en el Ditela. Y bueno, ahí se juntaban, decían cosas. Y le habían enseñado, habían aprendido español, hablar español. Pero le habían enseñado algunas cosas, algunas palabras que en ese momento eran como medio arriesgadas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puteadas o cosas así, que no se usaban en esa época. Y los tipos lo decían muy suelto del cuerpo. Y bueno, y con ese grupo fantástico, yo participaba, obviamente, no siendo del músico. Palo de la música. ¿Cómo? No siendo del palo de la música. Claro. Pero bueno, por ejemplo, había una composición para piano en movimiento, y yo participaba empujando el piano. Y bueno, dice que murió Francisco Krepfel. Murió ayer. No me diga. Bueno, sí. pues ya tendría unos cuantos años, ¿no? Sí, señor.
¿Cuántos años tenía? No tenés idea. No sé, 90 y algo ya. Claro, seguro, sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, y bueno, no sé qué más decir de Quique. Es un tipo que además de su tamaño, ocupaba un lugar, además de físico, ocupaba un lugar en el corazón de la gente, pero un gran tipo. Y, y su obra yo la he conocido poco, porque he estado, salvo ese periodo informalista, como ya te conté, pero después sé que hizo una obra figurativa y yo no la vi, no la vi porque, bueno, me fui, no estuve ahí. Nosotros éramos muy amigos con Quique, éramos muy amigos hace años y, y yo lo venía siguiendo, le Claro, fotografié casi toda la obra, pero esos son dos periodos diferentes en la vida de él. La figurativa, él fue alumno de Lajo Salai claro, me y acuerdo de eso, tenía sí, una sí, obra figurativa posterior. Después de haberse casado con Susi, se volvió figurativo. claro, claro, claro. Y bueno, pero él, Salai era un dibujante espectacular, por Extraordinario. supuesto. Acá encontré un libro de Salai, Ajá, dedicado a Quique, ¿ves? qué bueno. Sí, Era un gran dibujante y que marcó toda una época de los alumnos de él, que eran todos influenciados, Carlitos Alonso, todos influenciados por Lajo Salai, ¿no? Por claro, este, claro, claro. por este señor. Sí, 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 sí. Que Y también es era, como vos, húngaro, húngaro, sí, ¿no? señor. Y murió a los 102 años en Hungría. No, qué bárbaro. Era un longevo total. Ah, qué Y durante bueno. 7 años fueron maestro y alumno. Qué lindo, che, qué bueno. Bueno, Luisito, te agradezco muchísimo. Estoy contento de haber charlado nunca hemos charlado tan largo en toda nuestra vida y que tuvimos que charlar a través de la tecnología de Sí, lejos. Vos sabés que yo te quiero mucho y realmente tu contribución va a quedar como parte de este libro muy importante. Te bueno. agradezco y Sí, hasta nuestra gordo. próxima cita. Espero que sea presencial Sí, y no por así. supuesto. Por supuesto. Mira, yo Cuando también te vengas a quiero Buenos mucho. Aires, llamame y Dale, nos vemos. cómo no. Muchas Y gracias. cualquier cosa que quieras saber más en profundidad, Te voy a eh, llamar. claro, claro, Te voy a genial. llamar y vamos a seguir adelante. Bueno, Muchas viejo. gracias. Ok, gracias a vos. Chao, querido. Gracias. Chao. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Igualmente, Igualmente, feliz igualmente. año. Que lo pasen bien, ¿eh? Igual. Besos a todos. Besos. Suerte, muchas gracias. Chao, chao.